Saludos jóvenes, en esta ocasión vamos a tratar de integrar los conceptos aprendidos en el tema de hematopoiesis a dos casos clínicos de la vida real, un caso de leucemia aguda y otro de anemia aplásica. Y mi interés es repasar la importancia de la célula madre y su diferenciación. El primer caso es un caso de una leucemia aguda. Las leucemias agudas son cánceres de la sangre y se caracterizan precisamente por tres condiciones. Una donde hay aumento de la proliferación, disminución de la apoptosis y disminución de la diferenciación. En este caso me interesa cómo integrar el concepto de la diferenciación en la hematopoiesis a una patología. En el caso de la leucemia aguda vamos a tener un aumento de la proliferación de unas células patológicas llamadas blastos. Estas células son células inmaduras. Las ubicaríamos en el proceso de la hematopoiesis en la parte más alta, ya sea acá o acá o acá. Estas células deben tener la capacidad de diferenciación. ¿Qué es la capacidad de diferenciación? Bueno, ellas pueden diferenciarse a línea mieloide y la línea mieloide es la encargada de producir glóbulos rojos, granulocitos y plaquetas. O pueden diferenciarse a línea linfoide, que es la encargada de producir linfocitos B o linfocitos T. Eso es lo normal. Las células madre, las células más inmaduras, tienen que diferenciarse. Y si ya está comprometida la célula madre mieloide, ella tiene que diferenciarse, ya sea para producir glóbulos rojos, para producir granulocitos o para producir plaquetas. Eso es lo normal. En el caso de la leucemia aguda, este cáncer va a favorecer la proliferación de estas células, va a favorecer la disminución de la apoptosis o muerte celular programada de estas células. Usualmente todos tenemos células malignas, pero esas células malignas son eliminadas por este proceso de apoptosis. Pero en el caso de la leucemia aguda, este proceso de apoptosis no funciona bien, está disminuido. Y el otro proceso es disminución de la diferenciación. Repasemos este caso clínico y tratemos de encontrar las manifestaciones clínicas que explican cómo influye esta disminución de la diferenciación en la expresión de un paciente con leucemia aguda. Esta es una paciente femenina de 30 años de edad que consulta con una historia de una semana de evolución. Es una historia rápida, de rápida evolución, caracterizada por síndrome anémico. Síndrome anémico es un conjunto de síntomas y signos que usualmente están relacionados a anemia, pero para hablar de anemia, yo requiero un hemograma donde pueda revisar cómo está la hemoglobina de mi paciente. Si la hemoglobina es menor de 13, en un varón ese paciente tiene anemia. Si es menor de 12 en una mujer, esa paciente tiene anemia. Y si es menor de 11 en una mujer embarazada, esa paciente embarazada tiene anemia. ¿Qué más tiene mi paciente? Tiene síndrome anémico, me invita a pedir un hemograma para saber cómo está la hemoglobina. Tiene además gingivorragia. Gingivorragia es el sangrado por las encías. Además tiene equimosis, que son los conocidos popularmente como moretones. Y estas dos manifestaciones me invitan a mí a pensar y a preguntarme cómo estará el valor de las plaquetas, porque las plaquetas tienen un papel preponderante en la hemostasia. Ellas son las encargadas de controlar el sangrado cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo en la primera etapa de la hemostasia. Y además mi paciente tiene fiebre, lo que también me invita a pensar cómo está la defensa, la inmunidad, cómo están los neutrófilos de mi paciente. Al examen físico, palidez de tegumento y tiene equimosis. ¿Cómo yo pudiese encontrar a través de un laboratorio la explicación a la sintomatología de mi paciente? Bueno, en un hemograma yo pudiese explicar por qué mi paciente tiene estas manifestaciones clínicas y cuál pudiese ser la explicación que podemos encontrar para la leucemia de que se tengan estas manifestaciones clínicas y estos hallazgos en el laboratorio. Veamos el hemograma. En el hemograma nosotros tenemos hiperleucocitosis, es decir, aumento desmedido de los leucocitos. En este caso, esta paciente tiene 113.000 leucocitos, de los cuales, según la máquina, según el equipo automatizado, tiene neutrófilos 61%, linfocitos 3.8%, monocitos 26%. Pero la realidad es que cuando lo vemos al microscopio,
o un tecnólogo nos ayuda viéndolo al microscopio, realmente lo que más tiene el paciente son células inmaduras llamadas blastos. Estas células inmaduras llamadas blastos. Más de 20% de estas células forman parte de los criterios que definen leucemia aguda. Ya después aprenderemos la clasificación de leucemia, cómo se clasifican estas leucemias agudas. Pero más de 20% de estas células, blastos, estas células, son criterios diagnósticos para leucemia aguda. Es decir, mi paciente tiene leucemia aguda porque tiene más de 20% de blastos. Ahora, ¿qué implicación tiene esta proliferación de blastos, esta proliferación de estos blastos que no han sido eliminados por la apoptosis y que han perdido su capacidad de diferenciación? Estas células inmaduras no se están diferenciando y al no diferenciarse tengo menos producción de glóbulos rojos, por ende anemia, menos producción de granulocitos, por ende riesgo de neutropenia con riesgo de infección y menos producción de megacariocitos, menos diferenciación para megas, por ende menos plaquetas con aumento del riesgo de sangrado. Eso lo puedo encontrar en un hemograma. Aquí, por ejemplo, vemos los eritrocitos que están disminuidos, hemoglobina disminuida, hay anemia, las plaquetas están disminuidas, hay trombocitopenia. Trombocitopenia es disminución de las plaquetas por debajo de 150.000. Entonces, podemos observar que en este paciente que tiene proliferación de blastos, hay un trastorno de la diferenciación, hay disminución de la diferenciación, y esta disminución de la diferenciación explica las manifestaciones clínicas de mi paciente, como el síndrome anémico, porque tiene disminución de los glóbulos rojos con disminución de la hemoglobina, explica la gingivorragia y la equimosis, porque hay menos diferenciación a megacariocitos y por ende menos plaquetas, lo que explica la trombocitopenia y el riesgo de sangrado, y también pudiese explicar la fiebre, precisamente porque la producción de granulocitos está disminuida, porque ha sido reemplazada por células inmaduras llamadas blastos. He ahí entonces la importancia de este concepto de la diferenciación que fue revisado en el tema de hematopoiesis. El siguiente caso que vamos a revisar es el caso de la anemia aplásica. En el caso de la anemia aplásica, nosotros tenemos la célula madre hematopoyética que es atacada inmunológicamente por linfocitos T citotóxicos del mismo individuo. Normalmente los linfocitos son importantes en la defensa de nuestro cuerpo, pero ellos no atacan nuestras propias células. Ellos están para atacar células extrañas, patológicas, antígenos extraños, no nuestras propias células. Y no atacan nuestras propias células por un proceso conocido como tolerancia inmunológica. Por alguna razón en esta patología, la tolerancia inmunológica a lo mío se pierde. Y yo comienzo a hacerme daño a mis propias células madre. Mis propias células madre sufren precisamente por mis propios linfocitos T citotóxicos que la están atacando. ¿Y cómo se observaría esto en la médula ósea? Esta es la médula ósea. Vemos la celularidad, buena celularidad. Y aquí una médula ósea con anemia aplásica, con una celularidad disminuida, que ha sido reemplazado por tejido adiposo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que las células madre hematopoyéticas han disminuido porque han sido eliminadas por estos linfocitos T citotóxicos. Y al ser eliminadas estas células madre, hay menos diferenciación. Es decir, el problema de la diferenciación no es que las células madre hayan perdido su capacidad de diferenciación. Ellas tienen su capacidad de diferenciación, pero el problema es que hay menos células madre porque están siendo eliminadas por mis propios linfocitos T citotóxicos. Y por ende, al haber menos diferenciación, ¿qué puedo tener yo? Disminución de los glóbulos rojos con anemia, disminución de los granulocitos con neutropenia y riesgo de infección, disminución de los megacariocitos con trombocitopenia y riesgo de sangrado. Analicemos ahora la historia clínica de esta paciente. Esta es una paciente femenina de 20 años de edad que consulta por una historia de una semana de evolución, de sangrado menstrual abundante y lesiones equimóticas en tronco y extremidades. Al examen físico presenta palidez de tegumento y equimosis. Esta historia clínica me invita a pensar, bueno, tiene palidez, a mí me gustaría saber cómo está la hemoglobina de mi paciente, tiene sangrado menstrual abundante, tiene equimosis, a mí me gustaría saber cómo están las plaquetas de mi paciente, puede ser que tenga trombocitopenia y esto condicione el aumento del sangrado. En el caso de la anemia aplásica, la celularidad
de la médula ósea está tan disminuida, usualmente por debajo del 25%. Hay menos células. Es lo que más o menos veríamos acá. Una médula hipocelular. Hay disminución de la celularidad. ¿Cómo se expresa esto en un laboratorio, en un hemograma? En un hemograma podemos encontrar una condición llamada pancitopenia. ¿Qué es pancitopenia? Disminución de los leucocitos, disminución de la hemoglobina por disminución de los glóbulos rojos y disminución de las plaquetas, trombocitopenia. Eso se conoce como pancitopenia. Y en este caso, ¿por qué se produce la pancitopenia? Porque hay menos células madres atacadas inmunológicamente que son destruidas, y al ser destruida esta célula madre me quedan menos células madres para la diferenciación, y por ende voy a tener menos producción de glóbulos rojos con anemia, menos producción de granulocitos con neutropenia, menos producción de megacoricitos con trombocitopenia. Y esto es lo que se expresa clínicamente como síndrome anémico, como manifestaciones de sangrado que pueden ser petequias, equimosis y hemorragia, y además riesgo de infecciones como fiebre, precisamente por la neutropenia. En el caso de la anemia plástica, el problema no es por aumento de células de blastos de leucemia, no es por un problema proliferativo de estas células patológicas, no. Este no es el caso de la anemia plástica. En este caso es una disminución de las células madres por ataques inmunológicos. Saludos jóvenes, en esta revisión tratamos de que ustedes puedan entender que el dominar los conceptos nos permite poder entender en lo que vamos a seguir revisando a lo largo del curso las diferentes patologías. Saludos.